bienvenidos al taller de Lili. Hoy les quiero mostrar cómo hacer los tubitos de papel para hacer canastas o bandejas o apoyafuentes o lo que ustedes quieran. Para comenzar necesitamos hacer los tubitos y bueno, quiero mostrarles cómo se hace y cómo teñirlos. Bueno, para comenzar yo uso papel de periódico limpio. También podemos usar papel de revista, papel de diario. Muy bien, vamos a tomar un extremo y quiero mostrarles bien. Si esta línea del papel está recta, nosotros lo que vamos a hacer un pequeño ángulo, ¿sí? De ahí vamos a comenzar a... Ustedes lo van a hacer de la manera que les más cómodo. Yo ahora les voy a mostrar de esta manera y después les voy a mostrar de la manera que a mí se me hace más cómodo hacer los tubitos. En este caso vamos rotando de esta manera. Cuando llegamos acá que no nos alcanza la aguja, vamos a tirar para sacarla un poco para el lado de afuera y seguir enrollando, ¿sí? Esto les digo que se hace sobre todo con la práctica, no hay otra, chicas, hay que practicar. Muy bien, ahí lo enrollamos. Cuando está enrollado sacamos la aguja y acá nos queda el tubito, ¿sí? Muy bien, esa es una forma. Yo cuando estoy haciendo, porque bueno, vieron que el domingo no subí un video porque estuve de feria. Esto también les va a servir como para una salida laboral. Pueden hacer canastas, bandejas, apoyafuentes, lapiceros y después se anotan en alguna feria del barrio y salen a vender. Bueno, ponemos así de la misma manera, ¿ven? No está derecho, sino que tiene apenas un ángulo. Entonces lo que hago yo de esta manera, voy enrollando, así, así, acomodo y sigo enrollando. Cuando llego ahí hago lo mismo, giro y empiezo a hacer de esta manera. Esta es la manera que a mí me resulta más cómoda y más rápida. Le ponemos un poquito de cola vinílica. Yo uso cola de carpintero por un tema de que al nosotros teñirlo no se desarman, ¿sí? Pero pueden usar cola vinílica escolar, no hay problema. Después lo saco y ahí me queda el tubito. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo los tiño o cómo los pinto. Hay dos maneras, con pincel o sumergión. Sumergidos en pintura. El caso de sumergido en pintura yo no lo utilizo mucho porque necesito mucha pintura. Y la verdad que no es muy económica porque la que utilizo es barniz, que ahora les voy a mostrar. Podemos usar acrílicos, ¿sí? Diluido con sellador de pared, que es el que uso mucho, o algún barniz al agua. Todos los productos al agua, si bien podemos usar cualquier pintura, pero uso al agua por un tema de que no sea tóxico, ¿no? Si hacemos una palmera, si no tenga ese olor fuerte cuando utilizamos cualquier otro producto. En este caso yo uso no quiero mostrar la marca, uso barniz con color. Vienen en colores madera, en este caso es cedro, ¿sí? Entonces yo uso esto. Me es muy práctico y no tengo que estar mezclando con el barniz, ya viene todo en uno. Pero si ustedes no lo pueden conseguir, pueden usar acrílico mezclado con sellador de pared, que lo que hace el sellador es eso, impermeabilizar, tapar los poros del papel, así es más difícil que la humedad absorba el papel y se ablande el canasto, ¿sí? Muy bien. Y ahora lo que les voy a mostrar, que también lo que uso, es esta, laca al agua. La laca lo que hace es darle más solidez, lo fija la pintura y también hace que el producto quede aún más endurecido,
¿sí? Y mucho más impermeabilizado. Por eso les quiero mostrar el tratamiento que hago con la pintura. Muy bien, y quiero mostrarles que de esta manera queda, ¿sí?, bien duro, bien prolijo. El papel no se quiebra porque nosotros no podemos usar el papel seco porque pasaría esto. Y ahora les quiero mostrar la diferencia. Por eso queda con este bombé y el punto muy prolijo, ¿sí? Esto está hecho con papel craft. Yo utilicé para este papel que se compra en cualquier papelera. Viene en rollo, ¿sí? En este caso yo ya lo tenía porque también viene en liso, pero aproveché el papel que tenía y utilicé la parte que está sin dibujo del lado de afuera. Entonces cuando yo pongo el color madera me toma bien si es oscuro. Si es un color madera claro como un nogal, entonces uso el papel blanco teñido. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo pintarlos. Acá tengo los tubitos, ¿sí? Todos los tubitos de papel. Lo que hago los acomodo. Pero antes de seguir, lo que voy a hacer, voy a tomar un recipiente y voy a colocar este barniz con color. En este caso es nogal. No uso el papel craft porque tiene otro tono de marrón, ¿sí? Para que quede bien limpio. Lo que hago antes, ya lo batí al frasco para que, bueno, esté todo bien mezcladito el tono. Coloco en el potecito y a esto lo que le voy a hacer, voy a colocarle, a ver si tengo cerca. Bueno, queda penita acá, apenita de laca. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes que nada nos vamos a poner guantes, porque mancha mucho, ¿sí? Muy bien, ya nos pusimos los guantes. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a pintarlo. Entonces, lo pintamos así. Como ven, el papel absorbe muy bien la pintura y eso está bueno también. Ahí. Lo voy girando con esta mano, lo voy girando. ¿Sí? Ahí está. Que no quede nada sin pintar. Se asesoran bien, lo miran. Yo siempre los muevo para ver, comprobar que esté todo bien pintadito. Y una vez que está todo bien pintado, lo tomo de esta manera, lo giro y sigo pintando la otra parte. Ya sabes, si te gusta mis trabajos, te invito a que te suscribas a mi canal y que comentes, así sé qué te parecieron los trabajos, qué te pareció el trabajo que estás mirando. Y bueno, si querés hacer alguna sugerencia, con todo gusto la voy a recibir. Siempre viene bien una opinión más. Y dale un pulgar arriba si yo sé qué te pareció el video. Muy bien. Acá ya tenemos todo pintadito. Una vez que está pintado, lo que voy a hacer es buscar una bolsita. Cualquier bolsita. Porque la cuestión de esto es que yo lo envuelva, ¿sí? Y lo dejé así por unos 5 minutitos.
¿Por qué? Para que absorba toda la humedad de la pintura. Muy bien, ahora vamos a esperar y vamos a seguir con el trabajo. Ahora que pasó ese tiempo, vamos a tomar todos los tubitos y lo que hago es ponerle, yo al menos en este caso a mí me dio resultado, voy a ponerle sellador de pared. ¿Para qué? Para dos motivos. Primero, para que impermeabilice el papel, ¿sí? Una vez ya está con la pintura, también va a impermeabilizar con este barniz, ¿sí? El barniz con color, nogal, como lo ven acá. Segundo, lo que hago es, una vez que absorbió la pintura, coloco sellador de pared. ¿Qué hace el sellador de pared? Impermeabiliza y también le da elasticidad, ¿sí? Yo uso, bueno, les pude mostrar más o menos porque es un pote grande, pero bueno, acá tengo el sellador, lo puse en un tarrito y lo que hago es esto, ¿sí? Pongo, no sé si se acuerdan, un video mío había hecho un papel similar al cuero. Bueno, para hacer ese papel, después le voy a dejar el link en la descripción, pero para hacer ese papel utilicé sellador de pared. Entonces vamos a ponerle bien todos lados y lo vamos a dejar actuar. Lo vamos a dejar de esta manera unos 5, 10, más de eso no, porque se les va a empezar a pegar. Entonces, antes que se decida que se pegue el papel, porque una vez que se pegó después lo vamos a abrir y nos va a quedar partes blancas porque bueno, se pegan y después se rompen. Entonces vamos a dejarlo así un ratito, lo vamos a tapar como para que absorba bien y luego vamos a seguir con el siguiente paso. Muy bien, una vez que pasó ese tiempo, lo que vamos a hacer es secarlo. Lo secamos con el secador, ¿sí? Lo secamos para poder seguir. Muy bien, una vez que están secos, lo que vamos a hacer es volver a pasarle sellado. Una mano más. Y esto va a hacer que queden bien elásticos. Y ahora van a comprobarlo. Pasamos. ¿Sí? Vamos haciendo que penetre. Muy bien. Una vez que lo tenemos ahí, sin dejarlo, digamos, no hace falta ya dejarlo, porque ya absorbió la humedad de la pintura o del barniz anterior, el barniz con color. Entonces lo que vamos a hacer es volver a secarlo. Me voy a limpiar un poquito las manos y vamos a volver a secar. Muy bien, acá como ven ya lo tenemos seco. Una vez que están secos, ahora sí vamos a pasar a colocarle laca. La laca va a hacer que cuando nosotros utilicemos los tubitos para tejerlos, y a veces tenemos que tirar un poquito del papel, no se va a romper, no se va a quebrar, ¿sí? Entonces eso es lo que a mí me beneficia para trabajar cómodamente y no que cuando esté en pleno trabajo se me rompa el papel. Entonces vamos a buscar la laca y vamos a continuar. Muy bien, acá, a ver, quiero mostrarles. Acá tenemos la laca, ¿sí? Es transparente, tiene este color verduzco, pero es transparente.
Entonces lo que vamos a hacer es colocarle de esta manera la laca. Una vez que tenemos de esta manera, vamos a tratar de mezclarlo así. ¿Sí? Una vez que está, vamos a pasar a secarlo nuevamente con el secador. Como ven, es todo un proceso, porque bueno, si ustedes lo van a hacer para vender como yo en este caso, yo quiero que los clientes queden contentos, que esto no se rompe, que es duradero, porque en realidad es así. Yo lo tengo, hasta hice canastos para el baño, organizadores, ¿sí? Para la cocina, y están intactos. O sea que es una buena técnica para poder comercializarla, ¿no? Una vez que la gente conozca que esto es duradero y no se rompe, porque no se rompe, chicas, les aseguro, la humedad no les llega a ningún organizador, por suerte. Miren, lo secamos. Bueno, ya terminamos, ya tenemos listo para trabajar, ¿sí? Esto lo envuelven luego con una bolsita de nylon. De esta manera, lo van a envolver así. Y yo les digo que hasta 4 días puede estar así y trabajarlo luego, que van a seguir húmedos. Si dejan pasar más, ya no, ya van a tener que humedecerlo. Lo dejan así para que el centro quede húmedo, las puntas secas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ustedes fíjense, este es el tubito que hicimos. Yo ya les mostré que si yo quiero trabajarlo para hacer esto, para poder doblarlo, ven, se quiebra, quedan estas puntas así que queda feo en el trabajo. Pero cuando yo hago estos tubitos y le hago todo el tratamiento, se den cuenta cómo, ven, no queda, no se deforma, ¿sí? Es muy linda técnica, a mí la verdad que estoy muy apasionada, me encanta. Y espero que a ustedes les haya gustado el video, que lo disfruten y bueno, ese es mi secreto para que los palitos y los tubitos queden bastante húmedos y elásticos. Ya les digo, son flexibles, maleables, ¿sí? ¿Ven? Podemos trabajarlo así. Al terminar de secarlo, lo empezamos a trabajar y nos va a quedar hermoso. Bueno, espero que les haya gustado, como dije antes, les mando un beso gigante y bueno, si te gusta la idea de trabajar con estos tubitos de papel, te pido que te suscribas a mi canal, obviamente si sos nueva, y si no lo sos, bueno, que sigas disfrutando conmigo haciendo todas las manualidades. Un beso enorme, espero tu comentario y nos vemos la próxima semana. Gracias.